Ya. Tenemos este circuito. Una fuente de voltaje, una fuente de corriente controlada. Y lo que nos piden es encontrar el equivalente de Thevenin desde los terminales A y B. O sea, que nosotros queremos esto. Voy a dibujar. Nosotros queremos calcular nuestro VTH y nuestro RTH, que van a ver nuestros terminales A y B. ¿Ok? Es como reducir el circuito, algo que solamente lo podemos hacer con Thevenin porque como tenemos una fuente controlada, no podemos hacer lo que hacíamos antes, de ir reduciendo el circuito. Esto es lo que vamos a ver con Thevenin. Entonces, lo primero que hay que hacer es calcular el VTH, o el voltaje de Thevenin. Y este voltaje se calcula como el voltaje de circuito abierto. ¿Ok? Entonces, el primer paso es calcular el voltaje que ven el par de terminales a circuito abierto, que ya vienen por defecto abiertos. ¿Ok? Y yo lo que hago, tienen un trillón de formas de hacerlo. Pueden ocupar mallas, nos quedarían 3 o 4 mallas, si quieren usar mallas. Yo soy fanático de ocupar nodos, entonces voy a hacerlo. Si es que se escucha mucho ruido afuera, me avisan nomás. Entonces, yo voy a copiar esto para dejarlo más o menos despejado. Y si se pierden, si creen que estoy yendo muy rápido, me dicen. Entonces, primero calculamos VTH usando nodos. Porque nos van a quedar menos ecuaciones que usando mallas. Entonces, yo pego la imagen y voy a colocar la tierra acá abajo, por comodidad. Y así de paso tapo la fuente de voltaje. Voy a decir que este es mi nodo B1, este es mi nodo B2, y si se dan cuenta no es tan necesario colocar otro nodo acá. No es necesario porque, no es, porque como no pasa corriente, este queda como un nodo no tan importante. ¿Ok? Acuérdense que los nodos importantes son cuando tenemos 3 o más conexiones. Se puede hacer sin problemas, pero no es necesario. ¿Ok? Entonces, yo voy a tener esto, mis dos nodos y mi tierra. Y mi objetivo es calcular el voltaje VTH, que es el mismo voltaje que cae acá, si se dan cuenta. Porque este circuito abierto está en paralelo con la resistencia R1. ¿Ok? Entonces, este es nuestro objetivo, calcular el voltaje en esa resistencia. Hasta el momento, ¿se entiende? ¿Hablé mucho? ¿Algo que les haya quedado un poco claro? No, está bien. Perfecto. Ustedes me dicen nomás, ya saben. Entonces, ¿cómo nos quedaría la ecuación en el nodo número 1? ¿A alguien se le ocurre? B1 menos 0 partido en 2. Bueno, 2 k. ¿Qué? No te escuché bien, Javi. B1 menos 0 partido en 12K. B1 menos 0, ya, con eso tienes esa corriente, pero hay algo más fácil, incluso más fácil, que requiere ojímetro. Más fácil que plantear cualquier corriente en este nodo. B1 es 5. Exacto, porque pasamos de estar en la Tierra a tener una subida de potencial perdón, de 5 volts, porque todo esto es tierra. Esto que apenas se nota está conectado a tierra. Y pasamos justo de 0 a 5 volts. Entonces todo ese nodo que marqué arriba a la izquierda está a 5 volts. Así que súper. Entonces pueden decir por inspección, me equivoqué de color. Por inspección, B1 es igual a 5 volts. ¿Ok? Entonces ya con eso nos ahorramos mucho trabajo. En este caso la fuente de voltaje nos ayuda. Vámonos al nodo 2. Tengan ojo que este beta es una constante. ¿Ok? Es como un dato que conocemos.
Así que nos va a quedar en función de beta, todo el resultado. ¿Cómo nos quedaría? Por ejemplo, este IX, ¿cómo lo puedo representar? Que está entrando. 5 B1, menos B2 partido en 0,5K. Exactamente, y ese está entrando. Entonces vamos a decir que los que entran son iguales a los que salen. Ya, dale Javi. Pero hay otra corriente que también está entrando, que es la de beta y X, que es la que produce esta fuente, ¿ok? Y esto debe ser a la corriente que sale. ¿Cuánto es? esa es B2 partido en 0,3K. Perfecto. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Algo que no se esté entendiendo? Ya. ¿Y nos falta algo o no? ¿O ya estamos bien? ¿Algún voluntario que me diga si es que ya podemos resolver esta cosa o nos sigue faltando otra cosa? Vamos, vamos, el que sea. ¿A nadie se le ocurre? Pero ¿cómo eso va a acercarnos a la resistencia R1 para sacar el voltaje? Es que la de resistencia R1 ya la sabíamos, me había olvidado, vale 540. Ah, ya. Vale, Así vale. que lo voy a marcar acá con blanco. Ahí ya tenemos el valor de IX. Ya, entonces, Lo reemplazamos y después también tenemos el valor de B1, entonces ahí despejamos B2. ¿pero cuánto vale IX? Era el B1 menos B2 partido 0,5K. Exactamente, tenemos que dejarlo como una tercera ecuación, porque hasta el momento nosotros tenemos planteado una incógnita, dos incógnitas y tres incógnitas, B1, B2 e IX. Y entonces tenemos que dejar explícito que IX es igual a B1 menos B2 partido en 0,5K. Súper bien. Siempre que tengamos fuentes controladas, siempre, 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 en verdad no siempre, pero un 99% de las veces es probable que nos salga una ecuación adicional, que es la ecuación de la variable de control, en este caso IX. Así que esto ya lo podemos resolver. Yo ya lo tengo listo. Lo que sí, tienen que tener muy en cuenta que este beta es un dato conocido, por si lo quieren usar en MATLAB. Yo les voy a mostrar acá cómo lo hice. Esto no. Entonces, si se dan cuenta, si yo ocupo MATLAB, tengo que ingresar el B2, el IX y el B. El B1 lo dejé tal cual como B1 igual a 5 porque ya lo conocemos de una, ¿ok? Pero lo importante es que al momento de resolver la ecuación, acá donde dice BPA Sol, nos muestre que nuestras incógnitas son B2 e IX, ¿ok? Entonces, yo voy a correr esto y me da que el IX vale este valor. Yo voy a volver a la tablet, así que denme un momento. Igual lo tengo anotado cualquier cosa, así que no hay problema. Ya. Se está viendo la tablet, ¿cierto? Sí, se ve bien. Bacán. Entonces, mediante MATLAB. En verdad, yo no calculé el valor de P2 porque yo dije que no es tan necesario. ¿Por qué? O sea, lo puedo calcular, pero mi objetivo es calcular esto. Y yo puedo calcular el BTH. ¿A alguien se le ocurre cómo calcularlo con B2 y con IX? ¿Qué datos necesito para calcular este BTH? Acá esto requiere quizás un poco de ojo. Sería la corriente que pasa por ahí. Ya. Y habría que sacar un LSK en el nodo de arriba. El LSK no es tan necesario, porque si te das cuenta, por acá
la corriente es cero. Ah, sí. Entonces, toda la corriente de la fuente dependiente va a ser este camino en el que estoy moviéndolo yo, ¿ok? Entonces, toda la corriente de la fuente va a pasar por nuestra resistencia de 540. Y yo voy a poder decir que mi VTH es igual a menos 540 por beta IX, que es la corriente por la resistencia. Y como estamos pasando por el terminal negativo, va el signo menos. Hasta ahí. ¿Se entiende o no? ¿Por qué menos? Si se puede saber. Porque estamos pasando por el terminal negativo. Acuérdate que el voltaje en una resistencia, ¿verdad? En cualquier elemento, cuando pasa la corriente por el terminal negativo, va a un menos. Y cuando pasa por un más, no se le pone nada. ¿Ok? Ya, Y la corriente está haciendo esto. sí, sí, ahí ya me di cuenta. Ya, Vale, gracias. súper. Entonces, yo por MATLAB, yo obtuve, mediante MATLAB, se tiene que IX es igual a lo que tengo acá, que es 0.05 dividido en 3 beta más 8. ¿Ok? Nos quedó en función de beta. Y por lo que sabemos, BTH es igual a menos 540 por, ¿cómo se llama esto? Por beta y X. Entonces nos va a quedar 0.05 beta. Ah, acá ignórenme, lo hice mal. Esto es menos 27. Y con eso ya tenemos nuestro voltaje de Thevenin, que es un poco feo porque nos queda en función del beta, pero es la misma mecánica para todos. ¿Se entendió esta primera parte o no? Yo no tengo ningún problema en volver a explicarlo o si se perdieron en algún lado. Yo tengo una consulta, pero es un ejercicio similar que yo estaba haciendo, pero que no había resistencias ni fuentes de corriente en el cable que está arriba, donde está el PIX o la resistencia de 0,5K, sino que solamente me Ah, salía un voltaje en paralelo con varias resistencias y después ahí al final me salía el voltaje de Thevenin entre dos terminales que estaban en vacío. veámoslo Pero yo después ahí, porque de verdad que igual creo que no se me ocurre mucho hacerlo rápido. Yo no tengo problema en hacerlo después, ¿te parece? vale, vale. Ya. Pero lo que me importa es que se entendió la mecánica de lo que hice ahora. Alguna parte en la que se hayan perdido, porque igual esto se hace del mismo modo para todos. Siempre que queramos sacar el voltaje de Thevenin, pues, tenemos que calcular el voltaje en vacío o en circuito abierto, que se llama, que es el voltaje que está entre los terminales sin que haya nada conectado. Y que justo en este caso, ese par de terminales está en paralelo con la resistencia. Entonces, el mismo voltaje que cae ahí. Pero es la misma mecánica. Entonces, ocupé nodos y obtuve que el voltaje de Thevenin es igual a esto. No fue necesario ocupar el valor de B2. Ya tenemos la primera parte. Con esto tenemos la mitad del puntaje. Entonces, ahora nos falta el RTH o la resistencia de Thevenin. ¿Alguien sabe cómo se calcula el RTH? Hay que eliminar las fuentes, ¿no? ¿Cierto? Ya, ¿qué fuente? Las que no son dependientes. Exactamente. Entonces, paso 1, se apagan las fuentes independientes. Entonces, si yo tengo este circuito acá, si te das cuenta, las de voltaje se apagan cortocircuitándolas. Y las de corriente, en verdad, la única de corriente es esta. Entonces, como es dependiente, la vamos a dejar tal cual. Y entonces vamos a tener esto.
No sé si se escucha el ruido que están trabajando acá justo en este momento, que se les No, ocurrió no se escucha taladrar nada. la casa. De hecho, solo se escucha todo aquí, tranquilo. Ah, ya, perfecto. Entonces yo acá tengo esto. Ya. Perdón por la demora, estoy redibujando el circuito. Entonces me queda 12K, 0.5K. Y tenemos la corriente IX, que creo que iba en este sentido. Ya. A mí me quedan un poco feas las fuentes dependientes. Dejé la embarrada. Así que voy a tratar de dejarlo lo mejor posible. Ya. Entonces se apagan las fuentes independientes y nos queda este circuito equivalente. ¿Ok? Y nosotros tenemos que calcular la resistencia que ven nuestro par de terminales. Antes de seguir, ¿podemos simplificar un poco este circuito? ¿Algo que podamos hacer extra para dejarlo un poco más bonito? La ¿Alguien se le ocurre? resistencia, hay A una en ver. serie y otra en paralelo. Ah, no, no tenemos ninguna resistencia en serie. La de 12 se puede eliminar porque Perfecto, quitó el circuito. exactamente. Porque esta resistencia está en paralelo con un cortocircuito. Esta cosa, voy a cambiar el color. Si se dan cuenta, está así, está a un mismo cable. Entonces no hay diferencia de potencial en esa resistencia y no va a pasar corriente por ahí. Entonces yo la puedo eliminar, ¿sí? No hay ningún problema. Yo voy a copiar esto para guiarme, porque ya se me acabó la página. Ya. Entonces yo voy a borrar simplemente esta rama y me queda este circuito. Lo puedo dejar más bonito porque acá me queda un poco grande esta parte, pero es estética nomás, al fin y al cabo. Entonces, si se pierden, porfa díganme, porque no tengo ningún problema en ayudarlos. Ya, lo importante es que no perdamos nuestra variable de control, jamás. Eso es algo que no puede pasar, que en este caso es el IX. Lo segundo que podemos hacer ahora, porque como tenemos una fuente de corriente dependiente, se nos complican las cosas. Entonces, siempre que tengamos fuentes dependientes, vamos a tener que utilizar una fuente de prueba. ¿Ok? Entonces se utiliza una fuente de prueba. Ustedes pueden ocupar una fuente de corriente, una fuente de voltaje, pueden usar la fuente que quieran, del valor que quieran, entre los terminales, que nos interesa calcular la resistencia. Yo voy a hacer esto un poco más bonito. Entonces, lo que estoy haciendo es esto, es insertar una fuente. Yo generalmente lo que más hago es utilizar una fuente de voltaje, que acá la estoy marcando con azul para que se note que es una fuente que estoy agregando yo, ¿ok? Es una fuente de 1 volt y lo que nos interesa es ver la corriente que produce esta fuente, que la vamos a llamar I, ¿ok? Hasta el momento, ¿todo bien? ¿Se entiende lo que he hecho? Porque ahora vamos a ver el por qué me interesa esta corriente. Bueno, yo les decía que nuestro par de terminales
van a ver una resistencia que no la podemos reducir algebraicamente o con las técnicas que sabíamos. Esto es lo que va a ver nuestra fuente. Una resistencia que es RTH y que no sabemos cómo calcularla, cómo reducirla, no, porque no están en paralelo, no están en serie. Entonces, lo que podemos hacer es ocupar la ley de Ohm, porque nosotros sabemos que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Y si ocupamos los valores que nos van a quedar, va a ser 1 igual a la corriente, que es I, por el RThevenin. Entonces nosotros podemos despejar el RThevenin y decir que es igual a 1 partido en I. Por ende, vamos a calcular la corriente que produce nuestra fuente. ¿Se entiende el objetivo o no? ¿O los perdí? Ya, si no me dicen nada, voy a asumir que entendieron. Yo entendí. Ya. Entonces, yo voy a borrar acá por espacio. En verdad lo voy a mover. Ya. Para esto también podemos ocupar mallas, podemos ocupar nodos, pueden ocupar lo que quieran para calcular la corriente I. Yo, ¿qué fue lo que utilicé? Ocupé mallas. Entonces yo llegué e hice esto. Lo voy a hacer con verde. Esta va a ser mi corriente I1, esta es mi corriente I2 y esta va a ser mi corriente I3. Ustedes pueden asignarlo en el sentido que quieran. Yo lo hice por comodidad porque nos va a salir un poco más fácil el asignarlas en ese sentido, pero a lo mismo. Entonces, usando mallas. Vamos primero con la malla número 1. ¿Cómo nos va a quedar la primera malla? ¿Algún voluntario? ¿Aló? Eh, sería 1 por 0,5 ¿Ya? ¿I1? más 0,3 por I1 menos I2. Perfecto. Todo esto igualado ¿Y a 0. ¿Ah? uno más I2 o no? Sí, uno más ¿Cómo? I2. Ah, es 1 más I2. Sí, Toda la y razón. uno más I2, sí. Era Me para decir confundí. que estaban atentos, porque van en el mismo sentido. Y si quieren pueden cancelar las K porque todos los términos están multiplicados por 1000. Así que, súper. Vamos a la malla número 2. Esta puede ser muy fácil o muy difícil. Todo depende del ojímetro. ¿Algún voluntario? ¿Qué podemos ver de la malla 2? Yo veo de el beta y X ¿Ya? más el 0,3 de I1 más I2. No, ahí cometiste un pequeño detalle. Acuérdate que esta es una fuente de corriente, ¿ok? Entonces, si tú vas a pasar por la fuente de corriente, tú tienes que asignar un voltaje que no conoces. Un voltaje B, B1, como quieras, ¿ok? Entonces, si tú hubieras querido recorrer la malla, te hubiera quedado 540, factor de I2 más I3, menos I3, menos B, más 0,3K, factor de I1 más I2. Eso te hubiera quedado, porque ojo, acuérdate que esta es una fuente de corriente. No, si hubiera sido de voltaje, te hubiera quedado como dices tú, ¿ok? ¿Verdad? Ya, pero no hay problema. Y de hecho, esto puede ser más fácil, porque nosotros podemos decir que por inspección, nosotros podemos decir que I2 es igual a beta y X. ¿Lo ven todos o no?
Y por lo mismo se podría decir que el I1 vale IX. Que el I1 vale IX, ¿tú lo dices reemplazándolo acá? ¿O lo O ves sea, lo al digo ojo? por la primera malla. Ah, sí, exactamente. Nosotros podemos ver de hecho, esa va a ser nuestra ecuación de la variable de control. Cuando nosotros veamos el IX, nos va a salir que I1 es igual a X, pero súper bien. Lo planeaba mostrar un poco más adelante, pero súper. Que yo trato de ser lo más ordenado posible y primero poner las mallas y al final la ecuación de control, pero está excelente. Y la ecuación número 3 la voy a hacer yo, ya que es rapidita. Me va a quedar -1 más 540 factor de, en este caso va a ser I3 menos I2 igual a 0. Con eso ya tenemos nuestras mallas y yo voy a decir además la variable de control, que tal como decía su compañero, Ix es igual a I1. ¿Se entendió el planteamiento de las ecuaciones de mallas? Si se dan cuenta, tenemos 4 incógnitas y 4 ecuaciones. ¿Por qué dices tú que IX es igual a I1? Ahí no caché. Porque ¿Tiene si que ver te con das la parte cuenta, anterior? no, es que mira, si te das cuenta, nuestra malla está haciendo esto. Esta es nuestra malla, nuestra corriente I1. Ah, no, olvídalo. Ahí caché dónde está el IX, es que no había visto el Ya, IX. no te preocupes. Pero, ¿se entendió todo lo demás? ¿Queda alguna duda? Sí. No, Ya, perfecto. No vale la pena que les vuelva a mostrar el MATLAB, así que yo voy a mover esto en verdad. Y a nosotros lo que nos interesa es la corriente I. Este es nuestro objetivo. Por eso estamos haciendo todas estas mallas. ¿Y alguien sabe cuánto vale I si tenemos todas nuestras variables, nuestras incógnitas? ¿sería I3? Perfecto, ¿ok? Ustedes, acuérdense, ustedes pueden sacar todas las variables que quieran del sistema, pero a mí personalmente no me interesan. A mí la única que me interesa actualmente es I3, porque es lo mismo que I. Entonces voy a poner donde I es igual a I3. Entonces, por MATLAB, nos va a quedar que I es igual a, acá lo tengo anotado, denme un momento, 1,85 miliamperes. Y ahora vamos a ocupar lo que tenemos acá, que es el cómo calcular nuestro RTH, que esta es la parte más importante, el por qué estoy haciendo esto, que ojalá lo estén entendiendo. Si no les quedó claro este análisis, me dicen. Pero bueno, ahora que tenemos I, nosotros podemos decir que, yo voy a mover esto de nuevo, por ende, RTH va a ser igual a 1 partido en I, lo cual nos da 540. Y con eso ya tenemos nuestro equivalente listo. Yo voy a borrar acá esta parte de abajo, que ya no la necesito. Y esto es lo que van a ver nuestro par de terminales AB. Lo voy a hacer con negrito. Entonces, acá tengo, ¿Cuánto vale I3? y 3 vale 1,85 miliamperes. Puedes hacer la prueba. Debería darte 540, asumiendo que hice bien los cálculos. Y acá en verdad iba una fuente. Estoy puro tonteando. Acá va el BTH, que calculamos atrás, que nos daba menos 27 beta partido en 3 beta más 8. Entonces va a ser menos... Consulta, ¿acabas de escribir que el RTH es igual a 540 o que es 1 partido en I? El RTH es igual a 1 partido en la corriente, y ese valor nos da 540. O sea que nuestro RTH vale 540. Curiosamente, es igual a esta resistencia. ¿Ok?
Eso es por una razón que en verdad no quiero explicárselas porque puede ser un poco raro, pero no sé si es que esa era la duda en sí, del valor del RTH. No, o sea, yo me había quedado un poco pensando que vale la misma resistencia que el otro, pero Sí, ahora entiendo que da el mismo valor. sí, no te preocupes. Si en verdad la explicación es que uno a veces puede apagar la fuente dependiente, esto, que es lo que explica el height. Es una técnica súper arriesgada, pero es cuando la variable de control no afecta al par de terminales. Entonces, si yo apago esto, solamente nos va a quedar este circuito, visto desde los terminales AB. Y obviamente que la resistencia va a ser 540. Yo les recomiendo que nunca apaguen la fuente de control, salvo que estén seguros o lo simulen, ¿ok? Ahí ya es responsabilidad suya. Pero porque a veces les puede funcionar y otras veces le puede dejar la embarrada. Así que en este caso se podía, por ese motivo. Y acá nos va a quedar 3 beta más 8, la resistencia de 540. Y con esto tenemos nuestro ejercicio. Listo. Ese es el equivalente de Thevenin. ¿Les quedó alguna duda? ¿No? Ya. Les tengo una pregunta antes de pasar al siguiente. Si me pidieran el equivalente de Norton, ¿qué harían ustedes? Y ya tengo todo esto listo. Ahí habría que dejar una corriente en paralelo, ¿cierto? Una corriente, ¿tú te refieres a una fuente de corriente? Sí, una fuente de corriente. Ya, porque si se dan cuenta, el equivalente de Thevenin y el de Norton son análogos, ¿ok? Lo voy a dejar escrito acá. Este es el equivalente de Thevenin y este es el equivalente de Norton, que tiene una corriente IN en paralelo con la resistencia Rn, que es igual a la resistencia de Thevenin. Entonces, hay una forma muy fácil de pasar del uno al otro. ¿A alguien se le ocurre? La transformación de fuente. Perfecto. Porque yo tengo esta fuente en serie con esta resistencia. Entonces, si yo hago la transformación de fuente, voy a llevar al equivalente de Norton y viceversa. Si yo calculo el equivalente de Norton, yo puedo pasar al equivalente de Thevenin transformando las fuentes, ¿ok? Entonces, esa es una forma anexa que pudieron haber hecho. Ustedes pueden haber calculado la corriente de Norton y la resistencia de Norton. Y con eso hacen la transformación de fuente y llegan a exactamente lo mismo. Así que eso, ¿les quedó alguna duda? Antes de pasar al siguiente, díganme nomás. Ya. No por mi, Ah, dime. no por mi parte, dije. Ya. Que te escucho un poco bajito, Javi, así que disculpa. Ya. Yo voy a borrar acá. Y voy a pasar al siguiente, que este es un poco más complicado, que fue la prueba del 2019.2, si no me equivoco. Ya. Este circuito es un poco más feo, como pueden ver. Es más fea la disposición y en este caso nos piden el equivalente de Norton. ¿Ok? Entonces hay muchas formas de hacerlo. Lo primero es calcular o la corriente de Norton o el voltaje de Thevenin. Ustedes tienen muchas combinaciones para hacer esto, les repito. Pueden sacar el voltaje y la resistencia y después pasar al equivalente de Norton, o pueden sacar la corriente y la resistencia y con eso tienen inmediatamente ¿cómo se llama esto? El equivalente Norton. Yo voy a hacer eso, yo voy a ir por el camino más directo. Voy a calcular la corriente de Norton. ¿Alguien sabe cómo se calcula esa corriente? Yo no, nunca. Ya.
En Thevenin, nosotros calculábamos el voltaje de circuito abierto. Cuando nos piden el equivalente de Norton y queremos calcular la corriente de Norton, nosotros calculamos la corriente de cortocircuito. Quiere decir que nosotros cortocircuitamos este cable y calculamos la corriente que circula desde A hasta B. ¿Ok? Es completamente análogo a Thevenin en todo sentido. Porque si se dan cuenta, en circuito abierto no hay corriente, pero hay voltaje. Y acá en cortocircuito hay corriente, pero no hay voltaje. ¿Ok? Entonces son completamente análogos estos dos teoremas. Entonces yo voy a calcular esta corriente. Y la verdad es que hay dos formas fáciles, porque la primera es LBK y LSK, que ya después uno no los ocupa, así que nos quedan mallas o nodos. ¿Y con qué método creen que va a ser más fácil? ¿Con mallas o con nodos? Aunque igual fácil es un término bastante relativo. Pero pensando en el número de ecuaciones, ¿alguien sabe cuántas ecuaciones vamos a tener acá? Si fuera con malla serían 4. ¿Solo 4 o más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Ya. Si fueran mallas, serían 7 ecuaciones. ¿Por qué? Porque primero tenemos que asignarle un valor a nuestras fuentes de corriente, un valor de voltaje, porque vamos a pasar por ellas. Acá vamos a tener un B1 y acá un B2, por ejemplo. Yo voy a dejar las ecuaciones planteadas nomás, no las voy a resolver porque yo lo hice con nodos, ¿ok? Lo voy a hacer de manera más o menos rápida para que tampoco se aburran, pero es para que vean todo lo que hubiéramos tenido que hacer. Si se pierden, me dicen, yo los voy a copiar más o menos rápido, pero me van diciendo. Entonces, primero, nos va a quedar 10 y 1 más B1 más 18 factor de I1 menos I3 es igual a 0. Acuérdense, porfa, me interrumpen si es que voy rápido. Ecuación número 2, nos va a quedar que 90 más B2 más 50 factor de I2 menos I4 menos B1 es igual a 0. Número 3, 18 factor de I3 menos I1 más 22 factor de I3 menos I4 más 30 I3 es igual a 0. Y la última malla nos va a decir que 50 factor de I4 menos I2 menos B2 más 22 factor de I4 menos I3 es igual a 0. Hasta el momento, ¿todo bien? Por ahora solamente llevamos las 4 mallas. Y si se dan cuenta ya tenemos 6 o 7 ecuaciones, o sea, 7 incógnitas. Ya. En verdad nos falta una incógnita que va a salir después, pero esas son las 4 mallas en sí. Ahora nos va a salir 2 ecuaciones más que tienen que ver con cada fuente de corriente que están al medio. Entonces vamos a tener que la ecuación número 5 es, la corriente va hacia arriba, entonces nos va a quedar que I2 menos I1, I2 menos I1 es igual a la fuente de corriente, que es 8 amperes. Y después nos va a quedar otra ecuación de esta fuente de corriente que dice que I4 menos I2 es igual a esta cosa. Espero que no lo esté perdiendo, cabros, yo sé que es un poco denso. I4 menos I2 es igual a B sub B partido en alfa, que es 6. Y acá nos aparece nuestra nueva incógnita, que es de la variable de control.
Y acá tenemos finalmente, oh, hice cualquier cosa, que b sub b es igual a menos 30 por I3. Si quieren tomarle una foto, un pantallazo, háganlo porque yo lo hice con nodos, para mostrar que salía mucho más rápido, aunque mallas es muy fácil de plantear, extremadamente fácil de plantear. Tienen que darse cuenta que estas son como ecuaciones adicionales y que las otras 4 son como las principales de cada malla. Espera, yo tengo una consulta. ¿Cómo llegaste a la conclusión de que valía menos 30 por I3? Porque si te das cuenta, por esta malla pasa solamente la corriente I3. Ah, no, o sea, pasa I3 y para acá pasa, en verdad, filo, no te preocupes, Ah, I3 ya. pasa por acá. Oh, sí, ya. No le había puesto mucha atención al dibujo. No te Que preocupes, igual. igual lo mostré súper rápido, así que no es su culpa. Fue mala Pero mía. entonces, la última parte usaste nodos para las últimas tres ecuaciones. No ocupé nada de nodos. Si te das cuenta, esta ecuación, I2 menos I1 es igual a 8, surge de esta fuente de corriente. Porque si te das cuenta, nos están diciendo que la corriente de acá es de 8 amperes. Y por acá pasa I2. Usaste mallas entonces todo el rato. Sí, todo esto es mallas. Todo esto es absolutamente mallas. Mallas es súper Ya, fácil de plantear, pero suele tener más ecuaciones que nodos. Si lo que ya. importa es sacar todas las ecuaciones, que de por sí son fáciles de plantear, ese es el tema. Ya Pero, está bien. pero ¿entiendes esta parte? ¿De dónde No sale? sé, Ya, lo bueno, entendí. Tranqui. perfecto. Acá pasa I2, acá pasa I1, y como la corriente va hacia arriba, I2 le tiene que ganar a I1. I2 menos I1 igual a 8. Esto era como una prueba de cómo les hubiera salido con mallas, una lata, para mí. Aunque si no le tienen miedo a un sistema de 7x7, le dan nomás y chao. Yo soy Team Nodos, después uno cuando llega a redes 2 como que ya tiene su método favorito y yo casi siempre ocupo nodos, pero ustedes pueden usar lo que quieran. Entonces, yo voy a decir usando nodos. ¿A alguien se le ocurre en qué lugar sería bueno poner la tierra? ¿El mejor lugar para poner la tierra? ¿En el medio? Es una opción, pero no tapamos la fuente de voltaje. Acuérdense que tenemos una fuente de voltaje y lo mejor es taparlas, para no tener que usar supernodo, que es una lata. Bueno, el mejor lugar para poner la tierra puede ser o acá, porque si se dan cuenta, todo eso es un cable. Toda esta cosa que voy a marcar con verde es un puro cable. ¿Ok? Entonces, al poner la tierra a la derecha, como la puse ahora, también la estoy colocando acá a la izquierda. Lo puedo dejar como referencia. Si se dan cuenta, todo este pedazo de cable va a estar a potencial 0. Entonces, yo voy a borrar estos voltajes que no necesito y voy a marcar mis voltajes de nodo. También voy a borrar estas corrientes, que eran de mallas. Entonces, ¿cómo fue que lo escribí yo para que llegue a lo mismo? Yo puse que esto es B1, esto es B2 y esto es B3. Hasta el momento, ¿se entendió lo que hice con este planteamiento de la Tierra y de nodos? ¿O se perdieron? Muy bien. Ya, perfecto. Te escucho súper bajito, Javi, Ah, pero lo siento. no te preocupes. Ya, entonces vamos por el nodo número 1. ¿Alguien sabe cómo sería la ecuación en el nodo número 1? Piensen bien, mírenlo bien, porque puede salir porque puede salir de una, en verdad. 90. Perfecto, porque estamos pasando desde 0, que acá estamos a potencial 0, a
potencial 90 instantáneamente, ya que no tenemos ninguna resistencia extra molestando, ningún elemento. Me dan un segundo que están tocando la puerta hace rato, así que voy a pausar la grabación. Entonces, como decíamos, pasamos de 0 a 90 inmediatamente. Así que podemos decir que B1 es igual a 90. Después, vámonos al nodo número 2. En este nodo tenemos primero la corriente que sale y que pasa por la resistencia de 10. Esa corriente es B2 menos B1 partido en 10. Los voy a ir anotando acá por mientras. Más esta corriente va a ser B2 menos B3 partido en 18, más la última corriente que va a ser B2 partido en 30. Todo eso igualado a 0. ¿Ok? Esta es nuestra segunda ecuación. Entonces yo la voy a copiar. Y acá está. Y en la ecuación número 3 necesito su ayuda. ¿Cómo quedaría planteado en el nodo 3? Que lo voy a mover un poco. ¿Qué corrientes entran y qué corrientes están saliendo? Sale la corriente de 8 amperes. Ya, perfecto. Entonces yo la voy a colocar positiva. ¿Qué otra corriente sale? B3 partido en 22. B3 partido en 22, perfecto. Más B3 partido en 22. Y la corriente B sub B partido en alfa. Ya, esa es B sub B partido en 6, que es la de la fuente dependiente. Y nos falta una. B3 menos B2 partido en 18. Excelente, súper. Todo esto igualado a 0. Entonces, yo voy a copiar acá. Acá están nuestras tres ecuaciones de nodo, pero ¿nos falta una o no? ¿O ya estamos súper? ¿Qué opinan ustedes? Y las ecuaciones para el B sub B Ya, excelente. ¿Cómo podemos expresar el B sub B? sería B2. Exacto, súper bien, porque acá esta resistencia está a un potencial B2 en este extremo y acá está un potencial 0, porque está a tierra. Entonces la diferencia de potencial o voltaje va a ser que B sub B es igual a B2 menos 0. Súper bien. Los demás espero que lo hayan entendido, si no, me dicen y lo vuelvo a explicar, no tengo problema. Entonces tengo acá que B sub B es igual a B2. Bonito. Entonces, resolviendo por MATLAB, acá yo creo que se quitó los valores, voy a verlo al tiro. Que soy pagos, los tengo ¿Puedes muy... repetir lo último que dijiste? Que el B sub B es igual a B2. Ya. Si te das cuenta, el B sub B es el voltaje que está en esta resistencia, ¿cierto? ¿Lo ves bien? Sí, sí, Ya. sí. Y voltaje es diferencia de potencial. Si te das cuenta, todo este cable está a un potencial B2 y todo el resto de cable está a un potencial 0, el que está acá, porque está conectado a tierra. Esto también está. Entonces, perdón por rayar tanto, pero creo que es la mejor forma de explicarlo. Este está a un potencial B3 y este está a un potencial 0. Por ende, B sub B va a ser B3 menos 0. ¿Lo ves mejor ahí? Sí, ahora sí. Ya, Gracias. perfecto. ¿No es de qué? Ya.
Yo voy a borrar acá. Y de pago creo que no anoté estos valores, sino que los tengo acá en MATLAB, así que si me dan un momento, voy a pausar la grabación para que esto, para no perder tanto tiempo ahí. Ya. Entonces por MATLAB llegamos a que B2 es igual a 18.4 y B3 igual a menos 99.44. Si se dan cuenta, el B sub B es lo mismo que B2, ¿ok? Y el B1 ya lo tenemos, que es 90. Entonces, acá nos están pidiendo la corriente de cortocircuito, el I Norton. ¿Y a alguien se le ocurre cómo podríamos sacar esta corriente a partir de los voltajes que tenemos? ¿Se acuerdan del repaso que les hice antes de la prueba, en que teníamos algo parecido? No, yo sinceramente no me acuerdo. No te preocupes. ¿Alguien más? ¿Alguien que se acuerde? Ya. Yo, como no puedo expresar esta corriente a partir de un voltaje directamente, yo puedo usar LSK, porque yo puedo decir que esta es una corriente, esta es otra, esas dos corrientes llegan a este pequeño nodo y se dividen en I sub n. Entonces, yo puedo decir que las corrientes que entran son iguales a las que salen por LSK. Entonces, B2 partido en 30 más B3 partido en 22 es igual a I sub n. ¿Lo ven bien todos o se perdieron? Yo asigné nomás estas corrientes. Yo puedo haberlo hecho en el sentido contrario, da lo mismo. ¿Alguien me iba a decir algo? No, estaba confirmando lo que sí, lo mismo. Ah, ya, perfecto. De verdad, si tienen dudas, me dicen. Entonces, yo escribo acá en la prueba, eh, a ver, por LSK, entonces acá podemos decir que el I de Norton es, lo tengo anotado, es igual a menos 3.9067. Con esto ya está el 50% de esta pregunta, que está complicada. Así que no se sientan mal si lo encuentran un poco difícil, porque de por sí está bastante feo. ¿Alguna duda con cómo calcular la corriente de Norton de manera directa? Porque la otra opción era sacar el voltaje de Thevenin y con el equivalente de Thevenin sacar la corriente de Norton haciendo la transformación. Ya, la Javi no tiene duda. Los demás, ¿todo bien? Ya. Vamos a hacer lo mismo que hicimos antes para calcular la resistencia de Norton, que es la misma que la resistencia de Thevenin. Entonces, R Norton. Voy a copiar acá mi circuito para no perderme. Ya. Entonces, si se dan cuenta, tenemos que apagar las fuentes, ¿cómo se llama esto? Independientes. En verdad, no sé por qué le hice zoom. Necesito que vean bien esto. Si yo apago esta fuente de corriente, yo la voy a abrir, la voy a remover del circuito. Entonces me van a quedar los terminales abiertos y por esta malla no va a fluir nada de corriente. Yo la puedo eliminar. Esta fuente se va a cortocircuitar, la de voltaje. ¿Ok? Entonces me va a quedar el siguiente circuito, que igual me di cuenta que lo tengo anotado, así que no me voy a andar moviendo tanto. Entonces acá tenemos esto es de 50.
Esta es la parte más fome, que es tener que redibujar harto los circuitos. Ya. Acá tenemos el B sub B. Y esta parte, acuérdense que de por sí no tenía nada, porque eran un par de terminales, ¿ok? Y no me falta nada hasta el momento. Voy a borrar esto de acá. Y ahora les pregunto, ¿qué es lo que hacemos para determinar la resistencia que ve en el par de terminales? ¿A alguien se le ocurre? Ya que no podemos reducir este circuito. ¿Qué fue lo que hicimos en el primer circuito de hoy para determinar la resistencia? ¿Se acuerdan? ¿O ya se les fue? Habría que ocupar una fuente de prueba. Exactamente. Puede ser de corriente, de voltaje y del valor que ustedes quieran. Yo siempre ocupo una fuente de voltaje de 1, ¿ok? Pueden hacerlo como quieran. Pueden poner una fuente de 8 si quieren. Entonces, voy a colocar acá mi fuente de prueba. Lo que es importante es que marquen bien el sentido, la corriente que va a producir, ¿ok? Porque si va de menos a más la corriente, mi corriente tiene que ir en este sentido, mi corriente I, ¿ok? Entonces, se usa una fuente, acuérdense de especificarlo en la prueba. Se usa una fuente de prueba de 1 volt. Ya. Acá también pueden usar o mallas o nodos. Y yo, ya saben que mi método favorito es nodos, así que voy a hacer lo mismo. También pueden hacerlo por mallas, no hay ningún drama. O por LSK y LDK, aunque eso es más lata. Ya. Entonces, usando nodos, yo voy a marcar acá mi tierra, que la puedo poner o acá, en este caso, o acá, porque yo quiero tapar mi fuente de voltaje, ¿ok? Yo lo voy a dejar acá al medio, abajo. Entonces, yo a este le puse B1, a este le puse B2 y a este último B3. Entonces, espero que no estén tan cansados, ya nos queda poquito. En el nodo número 1 vamos a tener que B1 menos B3 partido en 10, denme un momento, más B1 menos B2 partido en 18, más B1 partido en 30 es igual a 0. Después, el nodo B2 nos va a quedar que acá me estaba faltando una resistencia, que era de 22. Ya, acá nos va a quedar que B2 menos B1 partido en 18 más B2 partido en 22 más B sub B partido en 6 es igual a 0. Si voy muy rápido y se pierden, me dicen. Y por último, la del nodo 3, que lo voy a hacer acá arriba. Nos va a quedar que B3 es igual a 1. ¿Lo ven todos o no? Consulta. Dime. En la primera ecuación, la que pasa por la resistencia 18, lo colocaste de B1 menos B2, partido en ¿Sí? 18. Sí, Sería como de B1 a B2, ¿cierto? exactamente, porque yo siempre pienso
que las corrientes van saliendo del nodo. Lo hago por comodidad. Ah, Y ya. como este- Sí, era por eso, porque en la segunda ecuación colocaste esa misma corriente, pero de sí. B2 a B1. Ah, ya. ¿Y Sí, eso ya. por qué se puede hacer? Por este truco, que siempre lo muestro para que se entienda. Este es B1, este es B2, y esta es una resistencia R. Yo tengo que la corriente, si va hacia allá, es B1 menos B2 partido en R. Pero otra forma de redibujar esta corriente es hacerla negativa en sentido contrario. Porque si yo tengo 3 amperes, es lo mismo que dar la vuelta y decir que es menos 3 amperes. ¿Ok? Entonces acá yo puedo ocupar la misma lógica y decir que es que la corriente que está saliendo de B2 es B2 menos B1 partido en R, que al final es casi que lo mismo que esto, pero expresado de otra forma. Es conveniencia. No sé si lo expliqué muy bonito, parece que dibujé muchas tonteras, pero ese es el trucazo que uno puede hacer. Si uno quiere, obvio. No es obligación. Y lo último, que B3 es igual a 1, ya que pasamos de 0 a 1 volt inmediatamente. Así que yo voy a copiar esto. Acá copié un 3 que no sé dónde salió. Ya. ¿Y nos falta alguna ecuación o ya estamos bien? Una ecuación también para el B sub D, ¿o no? Perfecto, la ecuación de control, que jamás se les olvide. Entonces, en este caso vamos a tener lo mismo que la otra vez. Vamos a tener que el B sub B es igual a B1 menos 0. En este caso, B1. Así que yo voy a cortar esto, lo pego y ya estamos listos. Si hubiéramos hecho mallas, también hubiera sido fácil, solo que nos hubieran quedado 5 ecuaciones en vez que una. Acá es completa comodidad. Ya. Entonces, a mí lo que me interesa es esta corriente. Y los valores que yo obtuve son de B1 igual a 0.4 y B2 igual a menos 0.44. Entonces, nosotros podemos hacer exactamente lo mismo que hicimos antes para calcular esta corriente I. Podemos hacer un LSK. Lo podemos hacer acá o lo podemos hacer acá. Deberían llegar exactamente a lo mismo, no hay ningún problema. Entonces, yo lo voy a hacer acá porque tengo B1 y B2 y el B sub B no sé dónde lo dejé. Así que da lo mismo. Por LSK, yo voy a tener acá que voy a borrar estas corrientes. Disculpa, ¿cuánto valía el B sub 2? B2 vale menos 0.44. Vale, vale. Ya. Entonces, yo voy a decir que acá llegan esta corriente y esta corriente, que están entrando al nodo. Entonces voy a tener que B1 partido en 30 más B2 partido en 22 debe ser igual a la corriente que produce nuestra fuente. Y si nosotros reemplazamos con los valores que tenemos, nos va a quedar algo bastante especial. Y acá es la parte donde van a explotar todos. Nos va a quedar que I es igual a menos 0.00677 amperes. ¿Y qué es lo raro de acá? Que nos dio negativo. ¿Y por qué es raro esta cosa? Porque si nosotros ocupamos el mismo criterio que usamos antes para sacar el RTH, que RTH es igual a 1 partido en I, nos va a dar una resistencia, en verdad no es lo mismo que R Norton, ya que estamos haciéndolo por Norton. Es la misma cosa al fin y al cabo.
pero nos va a quedar una resistencia de menos 150 ohms. Y acá es donde uno explota porque se pregunta cómo puede haber una resistencia negativa. Bueno, no es que exista esta resistencia, en el mundo real no existen las resistencias negativas, pero sí pueden usarse para modelar ciertas cosas, ¿ok? De hecho, los electrónicos van a tener el placer de ver circuitos electrónicos más complejos en los cuales se modelan mediante resistencias negativas, ¿ok? Creo que hay unos transistores que se miden así. Pero en resumen, si nosotros planteamos bien nuestra dirección de corriente, que obviamente que la fuente tiene que producirla hacia ese lado, y nos da negativo, no se preocupen, ¿ok? Porque puede pasar. Y de hecho, esto mismo yo lo tengo en PSIM para que lo comprobemos. Y también lo pueden hacer con una fuente de corriente. Entonces, ya vamos a ver toda esta comprobación. Nos va a quedar que el equivalente de Norton es el siguiente. Dejé la embarrada. Ya, primero, la corriente de Norton nos dio esto, nos dio menos 3.900 y tanto. Entonces yo le voy a dar vuelta. En vez de que mire hacia arriba, va a mirar hacia abajo. 3.900, ¿cuánto era esta cosa? 67. La resistencia de Norton es la parte más rara que nos da negativa, menos 150. Y por último, el par de terminales. ¿Se entendió lo que hice? El cómo calculé el equivalente de Norton. Yo desde acá también puedo sacar el de Thevenin. Puedo hacer la transformación de fuente y llego al equivalente de Thevenin. ¿Quedó claro, chicos, o les quedó alguna duda dando vuelta antes de pasar a simular? Yo entendí. Ya. Creo que al menos yo no alcancé a ver la parte donde sacaste el valor de la fuente, o no alcancé a notarlo. ¿El ¿Lo de la alcancé a corriente de notar? Norton? Sí, Ya. A ver, yo la corriente de Norton la saqué por nodos. ¿Ok? Puse la tierra, puede ser acá o acá, porque es un mismo nodo. Yo lo voy a borrar acá, de hecho. Ocupé nodos y tengo estas ecuaciones. No sé si es que les quieres tomar una foto. No los dejé lo más sí, ordenado, en sí, verdad. la tenía anotada, ¿Qué? pero no sé por qué no noté el valor. Ah, no te preocupes. Pero al final ocupé un LSK para poder obtener la corriente de Norton, que me dio menos 9067. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, Perfecto. Ya. Entonces, este era un ejemplo bastante raro porque nos dio la resistencia negativa. Y yo en verdad les voy a ser súper sincero, porque le voy a preguntar al profe Paine si es que para esta prueba puede pasar esta cosa o no. Si es que verdaderamente la corriente tiene que ir en ese sentido o en el sentido contrario. Porque si yo la planteo en el sentido contrario, la resistencia me da positiva. Les voy a confirmar en cualquier caso. Pero yo hasta el momento creo que esto está bien porque voy a simular ahora. Y a ver, acá tengo este ejercicio que es en el cual estoy sacando la resistencia de Norton. Si se dan cuenta, apagué la fuente de corriente y apagué la fuente de voltaje, que es exactamente lo mismo que hicimos. Entonces, yo acá puse mi fuente de prueba de 1 volt. Y si yo simulo, me da lo mismo que obtuve, que es menos 0.00 bla, bla, bla. Y que yo al dividir me va a dar la resistencia de menos 540. O sea, menos ciento y tanto, menos 150. Pueden ir probando con hartas fuentes. Por ejemplo, ¿qué pasa si le pongo una fuente de 1000? Un voltaje gigantesco. Me sigue dando negativo. Entonces, y voy a seguir obteniendo que es 1000 partido en esto, menos 150. Otra opción que puedo hacer
si es que ya no me convenzo, es colocar una fuente de corriente. Si yo coloco una fuente de corriente, le tengo que medir el voltaje a esta fuente. Entonces la coloco. En este caso es de 100 amperes, una cantidad gigantesca. Le pongo un voltímetro. Y voy a llegar a la conclusión. Esto es BP1. Si se dan cuenta, también me da negativo. Entonces, si yo ocupo, que es voltaje partido en corriente, me da menos 150. Así que eso, igual les voy a confirmar si es que esta parte está bien, pero ya es más que nada un detalle. Así que no se preocupen si ya en este punto del ejercicio les da negativo. Al peor de los casos, si es que no debería ser así, no van a perder muchos puntos. Pero les confirmo. ¿Les quedó alguna duda? ¿Algo que los pueda ayudar de algún planteamiento, alguna forma en que resolví nodos, mallas? Porque hice muchos nodos y mallas en esta ayudantía. Voy a volver a presentar. Así que díganme ahora si es que hubo algo raro que les hizo ruido, aparte de la resistencia negativa, que obviamente es rara. Ya, si no hay nada, voy a dejar de grabar